Qué gusto poder llegar hasta su casa nuevamente aquí en el Frater Life. ¿Qué tal se inclina su rostro y oramos a nuestro Dios? Padre bueno, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, de estudiarla, de crecer en ti. Señor, oramos porque tú hables a nuestras mentes y a nuestros corazones y nos concedas ser cada día más como tu Hijo Jesús. Señor, que comprendamos el hecho que somos llamados a amarte a ti con todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es nuestra oración. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Qué fue lo que pasó con el primer bebé en esta tierra? Esa historia es tan interesante. ¿Y cómo es que esta historia impacta en nuestras vidas hoy? Adán y Eva estaban solos en el jardín del Edén y después de que pecaron todo se estropeó. No solo la relación con Dios, no solo fueron expulsados del jardín del Edén, no solo fueron incrementados los dolores de parto de Eva, no solo la tierra perdió su fuerza y con mayor esfuerzo debía ahora cosechar a Adán, sino que hasta la misma tierra, dice el apóstol Pablo, que gime esperando el día de su redención cuando veamos un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué fue lo que pasó con este primer bebé, ese tierno bebé que tuvieron Adán y Eva? ¿Y qué aprendemos nosotros de ello? Vayamos a la Escritura, al libro de Génesis, en el capítulo 4 y versículo 1, y veamos lo que Dios tiene para nosotros hoy. El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor, he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. El Señor, por eso dice, Caín se enfureció, andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar. Le dijo Caín al Señor, hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces.
Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Vea en qué termina este primer bebé de Adán y Eva. Termina matando a su hermano Abel. Y es que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no así a Caín y a su ofrenda. ¿Por qué esto? Algunos creen que precisamente el tipo de ofrenda fue lo que molestó a Dios, lo que no le agradó. Es decir, Abel da lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, pero Caín da del fruto de la tierra. Algunos dicen, bueno, como después el Señor estableció los sacrificios de animales, donde un animal moría por nuestro pecado, era la ofrenda que debía entregar Caín. Pero si vemos, no dice que a Dios no le agradó. ¿Qué cosa dice? Ni Caín ni su ofrenda. No solo es que no le agradó la ofrenda, dice ni Caín ni su ofrenda. Estamos hablando entonces que había algo en Caín que a Dios no le agradaba. Lo más probable es que Caín no respetara la autoridad de Dios. No respetara ni honrara al Creador como se merecía. No era un problema de la ofrenda, era un problema del corazón. Y el asunto aquí es este. Caín había entregado una ofrenda, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y tenía dos caminos a elegir. Si haces lo bueno, le dice el Señor, podrás andar con la frente en alto. De lo contrario, el pecado te acecha como una fiera. Y el pecado siempre mata. Su respuesta complicada. Dios lo confronta y le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Y cuál es la respuesta de Caín? ¿Acaso soy yo el que debe cuidar de mi hermano? Oiga bien esto, era el primogénito. Él era el responsable de cuidar a su hermano menor. Porque así simple y sencillamente es, el que va adelante cuida del que viene detrás. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar de mi hermano? Dios le hace una pregunta y no responde, sino realiza otra pregunta. Vemos acá arrogancia, vemos un desafío ante Dios, precisamente como muchos Caínes hoy en día, en este tiempo, también están desafiando el corazón de Dios y creen que Dios no existe, que es un amigo imaginario que usted y yo nos inventamos para aquietar nuestras mentes, para aquietar nuestra conciencia, para tener un propósito de vida y eternidad. Pero Dios es real. Caín, teniéndolo cara a cara, no le honró. Tenía dos opciones y escogió que el pecado lo acechara como una fiera y tuvo un castigo. No solo su respuesta fue arrogante, sino recibió un castigo a un corazón no arrepentido. Vea que en ningún momento le dice, perdón Dios. En ningún momento le dice, me arrepiento. No hay humildad. Y entonces es expulsado de la presencia de Dios. Precisamente en el cielo, todo Caín va a tener que doblar sus rodillas ante Dios y reconocer su grandeza. Y va a tener que reconocer el señorío de Dios, su majestad, su omnipotencia, su omnipresencia, su majestuosidad. Ahora, yo quiero preguntarle a usted, ¿qué haría si de pronto Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y esta pregunta es la que quiero que se grabe en su mente. Si Dios le preguntara ahora mismo, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le respondería? Tal vez algunos responderían como Caín. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar de mi hermano? En otras palabras, es yo velo por mis narices y que todo el mundo vele por sus narices y por su nariz y qué importa todo lo demás. Sí, yo velo por mi nariz, vos por la tuya. Cada quien
tiene que entrarle y ver cómo sale. Pero este no es el corazón de Dios. A lo mejor usted respondería como aquel experto en la ley, en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25, en que le pregunta para tentar a Jesús, ¿y qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y viene Jesús y le dice, ¿qué dice la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Y él da una respuesta acertada. Dice, amar a Dios con todo y a nuestro prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dice, has respondido bien. Haz eso y tendrás la vida eterna. Pero él quería justificarse y preguntó lo siguiente, ¿y quién es mi prójimo? Estamos hablando de un experto en la ley y pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Él quería justificarse. A lo mejor si Dios le pregunta a usted, ¿y dónde está tu hermano? Usted diría, ¿acaso soy yo el que debe cuidar de mi hermano? O probablemente diría como este maestro experto en la ley, ¿y quién es mi hermano? Mire, a Dios siempre le ha importado, siempre le ha importado que todo ser humano tenga el respaldo, el apoyo, el amor, la amistad, la provisión de otro ser humano. Lo que Dios quiere es precisamente que entendamos que nuestro llamado es a cuidar a nuestros hermanos. ¿Quién es su hermano? Es su prójimo, es su más próximo. De hecho, desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios cuidó al más necesitado y al más desprotegido. De hecho, el Salmo 68:4 dice, canten a Dios, canten salmos a su nombre, aclamen a quien cabalga por las estepas y regocíjense en su presencia. Su nombre es el Señor, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Es Dios en su morada santa. Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos. Los rebeldes habitarán en el desierto. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Dios siempre ha estado detrás, protegiendo y apoyando al pobre, al extranjero, a la viuda, al huérfano. Y la viuda y el huérfano son figura de los más desprotegidos de esta tierra. Y Dios quiere que nosotros cuidemos de nuestros hermanos. Mira lo que dice Levítico, capítulo 23, versículo 22. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no sieguen hasta el último rincón del campo, ni recojan todas las espigas que queden de la mies. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor su Dios. El Señor quería proteger verdaderamente al pobre. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús. Y viene Él y nos enseña precisamente que toda la ley y los profetas se resumen en dos mandamientos. Amar a Dios con todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Usted puede leerlo en Mateo 22, 34. El corazón de Dios siempre es ese. Y Jesús agregó en el versículo 40, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas. El Señor sintetiza la fe cristiana en dos cosas: amar a Dios con todo y al prójimo como a nosotros mismos. Somos llamados a hacer el bien, comenzando con la familia de la fe. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Y la respuesta es sí. Usted y yo somos llamados a cuidar de nuestro hermano. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 6 y versículo 9 enseñó lo siguiente: no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto,
siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Y es que, ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Realmente es una obligación nuestra cuidarnos unos a otros, especialmente al que está necesitado. Cuidarnos. Ese es el corazón de Dios. ¿Qué podemos hacer para cuidarnos en esta nueva familia espiritual que Dios nos ha dado? Esta familia espiritual en donde por medio del sacrificio de Jesús, el único justo que murió en la cruz del Calvario, hemos sido perdonados y reconciliados con Dios y a la vez hemos sido adoptados como hijos y tenemos familia. Dice, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. ¿Cómo podemos cuidar de nuestros hermanos? Antes de hablar de los cómo, yo quiero que usted se grabe el qué, que es la motivación, qué es lo que lo debe llevar a usted a ser alguien que cuida de sus hermanos. Y es precisamente lo que encontramos en Primera de Juan 3:16. Juan 3:16 nos muestra el amor de Dios para nosotros. Y Primera de Juan 3:16 nos muestra el amor de Jesús por nosotros y el que nosotros debemos mostrar por los demás. Y dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hermanos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. La motivación del cristiano para cuidar de su hermano, cualquier prójimo, comenzando por los de la familia de la fe, en especial por la familia de la fe, es el dar inmerecido de Dios en Jesucristo. Al tomar la forma de hombre, vivir la vida justa, morir en la cruz por nuestros pecados. Jesús no murió para obtener nada para él, murió para obtener todo para nosotros: perdón de pecados, esperanza eterna, familia, darnos familia espiritual. Por eso, cuando usted vea necesidad, recuérdese, Dios dio todo por mí. Dios dio a su Hijo. Recuerde, Jesús dio todo por mí. Y no olvide, yo soy llamado a dar todo por los demás. Comience en casa. Provea para los que dependen de usted. Provea para los que dependen de usted. Usted puede leer 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 3 y este consejo que Pablo le da a Timoteo sobre las viudas, que la que tiene una viuda, la iglesia estaba sosteniendo las viudas, pero habían viudas que tenían parientes vivos que tenían dinero y que no las estaban sosteniendo. Y entonces declara las características que debe tener esta mujer. El versículo 5 dice, la viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. En cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Encárgales estas cosas que sean intachables. Y luego dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Comience y ame la necesidad de su casa. Provea para los suyos. A lo mejor está sin trabajo por la pandemia. Déjeme decirle, usted no ha negado la fe. Usted no tiene trabajo. Esto es algo extraordinario. Está hablando este pasaje al que tiene trabajo, tiene dinero y no quiere honrar a sus viudas en la familia. Comienza en casa. ¿Qué más puede hacer usted? Ayude económicamente a los más vulnerables. Santiago 1:27, y oiga este pasaje, dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Es vivir en santidad, pero no solo esto, es atender a los huérfanos y a las viudas de sus aflicciones, a los más desprotegidos, desposeídos. Mi esposa se enteró precisamente de una necesidad que había en la aldea de una persona que conocimos. Y no solo fuimos generosos como familia,
sino que ella le escribió a varios amigos. Y por bendecir a una familia, se terminó bendiciendo a toda la aldea. Muchos amigos, y no solo amigos, parientes de Estados Unidos, de distintos lados, mandaron dinero y se pudieron hacer 2 entregas. Algo tenemos que hacer. Usted no puede cambiar el mundo, pero sí puede cambiar el mundo de alguien. Cámbielo. Sea generoso. No tiene dinero. Oídos y boca también bendicen. Dios quiere que nos protejamos unos a otros, que nos ayudemos. Y a veces no queda más que llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Romanos 12:15 dice, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Hablaba con Hugo Varillas, uno de los 2 líderes de la red de matrimonios jóvenes. Y un día que hablábamos por teléfono me decía, Alex, ha sido duro. Hemos perdido a varias personas, familiares de la gente de la red y algunos de la red. Y he tenido que llamar tan solo para llorar y llorar y llorar y después orar. Lloremos con los que lloran, riamos con los que ríen. No todo es dinero, mucho es tiempo también. Dios nos dio consolación y recibimos a la vez el ministerio de la consolación. Fuimos consolados para consolar a otros. No solo ayude económicamente a los más vulnerables, no solo llore con los que lloran, cuide la reputación de su prójimo. Repetimos cosas que destruyen. Éxodo 20:16 dice, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. No dé falso testimonio en contra de otro. Si no le consta, no lo repita porque está destruyendo la reputación de una persona sin comprobarlo. Y pasa, alguien a los años le escribe o lo llama y le pide perdón porque habló mal de usted. Pero generalmente solo piden perdón y nunca van a hablar con todos los que contaminaron y envenenaron. Cuidemos la reputación de otros. Y por último, presente el Evangelio de Jesucristo. Y es que no hay mayor amor, dice Romanos capítulo 5, 6 al 8, que el que alguien dé la vida por sus hermanos. Y es que como éramos incapaces de salvarnos, Cristo murió por nuestros pecados, por nosotros. Dice, difícilmente alguien morirá por alguien bueno, por otra persona. Tal vez alguien por alguno bueno. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que Cristo murió por nosotros. ¿Y cuándo? Cuando aún éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al mundo a Jesús para condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. El mayor amor que podemos tener es proclamar de Jesucristo, quien cambia vidas, quien transforma. ¿Dónde está tu hermano?, preguntó Dios. Y Caín respondió, ¿acaso soy yo el que debe cuidar de mi hermano? Y Dios le pregunta hoy a usted, ¿dónde está tu hermano? Somos llamados a cuidarnos unos a otros, comenzando y en especial por los de la familia de la fe. ¿A qué lo está moviendo Dios hoy? ¿A qué lo está moviendo? Cuando yo tengo, yo sonrío. Pero cuando yo doy, todos sonreímos. Oremos al Señor. Padre nuestro, yo bendigo a tus hijos en casa. Señor, mueve a cada uno a ser generoso. El ejemplo de generosidad es tú, Cristo.
que esa motivación que recibimos de ti lo que no merecíamos, nos lleve a dar lo que muchas veces otros no merecen. Pero eso es amor. A dar nuestra vida, a dar de nuestros recursos económicos, a dar nuestro tiempo, a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen. Transfórmanos, Padre. Haznos de nuevo y concédenos tener tu corazón. Y recordar aquellas palabras que quedaron en el libro de Hechos 20:35. Cuando el apóstol Pablo dice: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Porque cuando tenemos sonreímos, pero cuando damos muchos sonreímos. Así como Caín recibió una consecuencia por su pecado, todo ser humano recibirá la consecuencia de la muerte y de muerte eterna. Separación completa de Dios en la eternidad. ¿Sabe? Dios no se complace en la muerte del malvado, sino más bien quiere que se arrepienta de su conducta y viva. Si este es su caso, que usted está viviendo como un Caín ignorando a Dios, hoy quiero invitarlo a que se arrepienta de sus pecados y abrace la gracia de Dios en Jesucristo. Perdón no por lo que hace, sino perdón por lo que Cristo hizo en la cruz. El que sí nunca pecó, el que tomó nuestro lugar en la cruz, nuestra condena. Y por la fe usted puede intercambiar lugares con Él y recibir la justicia de Dios en Jesús gratuitamente. Si este es su caso, haga conmigo esta oración y diga: Padre nuestro, te doy gracias porque hoy puedo ver que soy un pecador. Perdóname. Hazme de nuevo. Yo creo en Jesucristo como el Hijo de Dios, que tomó la forma de hombre en Jesús para morir en la cruz por mis pecados. Me arrepiento por mi conducta arrogante y fría al vivir lejos de ti sin honrarte. Hazme de nuevo. Señor, yo bendigo a esta persona, a estas personas que han hecho hoy esta oración, y te pido, Señor, que les concedas crecer en ti y sobre todo que encuentren familia espiritual aquí en la Frater y puedan crecer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Usted que hizo esta oración, quiero invitarle a que vaya ahora mismo a soynuevo.org. Si están viendo en vivo esta transmisión, dé clic al enlace de la reunión virtual que tenemos preparada para usted. Nuestros voluntarios lo están esperando con los brazos abiertos para, en una sala virtual, platicar y enseñarle más acerca de la oración y la decisión que ha tomado y de los pasos que debe seguir para crecer en Dios. Además, a todos ustedes, miembros de la Frater, amigos que nos visitan por primera vez, vayan ahora mismo a ifrater.com. Estas son nuestras reuniones postfraterlive.com. Cuando esta transmisión termina, comienza la conexión. Necesita hablar con alguien, necesita oración, necesita información, ubicarse en una célula, ser libre del pecado que lo ata. Allá hay distintas reuniones para que usted pueda ingresar ahora mismo en ifrater.com. Qué bendición haber sido parte de este tercer servicio. Recuerde, lo esperamos siempre en elfraterlive.com, los miércoles y sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 7, 10, 12 y 18 horas. Que el Señor le bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.